Buenas tardes a todos. Voy a dejar en el uso de la palabra y en la coordinación de la actividad al doctor Gebhard, así que adelante, doctor Gebhard, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy, jueves. Hoy vamos a hablar de evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Es cierto que nosotros, por la fisiopatología de cada uno de estos, va a ser más, ¿cómo se llama?, común que veamos ese isquémico que el hemorrágico, ¿verdad? Mucho más común en nuestro medio, pero de igual manera nos vamos a topar en algunas ocasiones con eh, um, una causa hemorrágica, entonces también hay que pues tener esto. El SB isquémico sí forma parte de nuestras primeras 10 causas de mortalidad en el hospital, ¿verdad? Es bastante común. Recordemos que los factores de riesgo principales que vemos es diabetes e hipertensión, de los cuales la gran mayoría de gente tiene una o la otra o las dos al mismo tiempo. Los que estarán en servicio ahorita, así de pisos, ¿verdad? O podrán verlo en los turnos. O sea, todos los pacientes que ingresan de antecedentes, la gran mayoría tienen alguna de estas dos enfermedades. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hace más importante saber, conocerlas, ¿verdad? Para que podamos tratarlas acordemente, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, no sé si la doctora Adriana ya está lista con la presentación para comenzar. Buenas tardes a todos. Sí, solo que mi compañera Kenia pues no pudo estar el día de hoy porque está en turno, pero ella nos dejó la clase grabada, entonces ahorita mi compañera Paula me hará favor de pasarla para que podamos escuchar a nuestra compañera Kenia y luego ya yo sigo con la otra parte de la clase. Muy bien, entonces, pues ya como lo comentaron, vamos a oír la grabación de la primera parte de la clase del día de hoy. Al terminar la grabación, pues ya hacemos los comentarios o preguntas pertinentes al caso y después ya escucharemos la segunda parte en vivo, por así decirlo. Paula, no sé si podrías presentar. Ya, gracias.
Yo creo que ya está, pero no se escucha bien. Doctora Adriana, si quiere, presente usted la parte del tema que le corresponde y luego me comparten la grabación de la doctora, así ya la subo al canal y ahí la revisamos, porque efectivamente no se escucha. Está bien, doctor. Entonces voy a compartir mi pantalla ahorita. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí se ve, doctora, Sí, adelante. Ok. sí se ve. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy pues tengo el gusto de poder hablarles acerca de apoplejía hemorrágica. Para comenzar, pues tenemos que saber que este se presenta cuando se rompe un vaso sanguíneo dentro del encéfalo o de la superficie. La hemorragia intracraneal o también llamada apoplejía hemorrágica, esta es menos frecuente verlo, o sea, es menos común. Según una estadística, tenemos que una hemorragia isquémica la podemos ver en un 85% en el hospital, mientras que una hemorrágica, pues es menos común, la vemos en un 15% restante. La causa principal por una apoplejia hemorrágica, pues es hipertensión arterial, pero también podemos tener aneurisma, anomalía arteriovenoso, traumatismo o un trastorno hemorrágico, entre otras. En el caso de las hemorragias, estas se clasifican dependiendo de su base en la ubicación o de la enfermedad vascular de fondo que se tenga. Para hacer un diagnóstico de una apoplejia hemorrágica, pues más que todo, esta suele describirse al realizar una tomografía encefálica mientras hacemos el examen físico del paciente por alguna enfermedad cerebrovascular. Es importante también prestar atención al cuadro, al cuidado de las vías aéreas cuando se trata de este paciente con hemorragia intracraneal, porque el estado de vigilia pues va a estar disminuido, va a estar abatido, el deterioro de este es progresivo, entonces primero tenemos que ver las vías aéreas y luego tenemos que conservar la tensión arterial inicial hasta que este pues sí pueda revisar con resultados de tomografía para demostrar la presencia de una hemorragia. Para esto pues podemos disminuir la presión arterial con fármacos no vasodilatadores por vía intravenosa, como por ejemplo la nicarpidina, el abetalol o el esmolol. Ahora, en caso de que sea una hemorragia cerebelosa o haya una depresión del estado mental y tengamos signos radiográficos de hidrocefalia, pues de esta manera se debe realizar una valoración neuroquirúrgica de manera urgente. Pero más que todo, en la exploración física y los resultados de la tomografía, pues nos van a probar ya sea la necesidad de realizar pruebas de una neuroimagen como una resonancia magnética o, por ejemplo, una geografía cerebral. Pacientes, por ejemplo, con estupor o coma, estos signos clínicos se suelen tratarse con intubación traqueal, con sedación, también con administración de diuréticos osmóticos, por ejemplo, el manitol, o con una solución hipertónica. Y pues también algo importante que podemos hacer al evaluar este tipo de pacientes es que tengamos una elevación de la cabecera en la cama mientras se obtiene una valoración de los servicios quirúrgicos. Más adelante les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de hemorragias que hay, pero quise ponerles esta imagen porque me pareció que es una imagen donde habla sobre los diferentes tipos y que tenemos el ejemplo de una vez. Por ejemplo, en este caso, una hemorragia intraparenquimatosa, este es un claro ejemplo de ella.
Este puede darse por una ruptura súbita de una arteria intracerebral. Su etiología puede ser por una hipertensión arterial, por ejemplo, en menores de 55 años, o también por una angiopatía amigoidea en mayores de 55 años. Pero como expliqué anteriormente, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. También tenemos una hemorragia subaracnoidea, que es esta que podemos observar aquí. Esta más que todo puede ser traumática o espontánea y frecuentemente la podemos observar por aneurismas. Como factores de riesgo tenemos el tabaquismo, el que sea mujer, el alcoholismo y la hipertensión arterial. Esta que es un hematoma subdural, esta la podemos diferenciar porque tiene una forma de media luna. En esta vamos a encontrar rupturas de venas de puente entre el cerebro y los senos durales y más que todo su etiología es traumática. Y por último tenemos este que es un hematoma epidural. Este lo vamos a encontrar más que todo con una forma convexa. Esta lesión se da por una meningia media que también es por una trauma y hay una pérdida transitoria de la memoria que se recupera para volver a sufrir el deterioro del estado de alerta. Entonces nos dice que va a tener una lucidez intermedia. También hablando un poco de las causas de una hemorragia intracraneal, pues tenemos las diferentes causas que nos mencionaba el libro, ¿verdad? Puede ser por un traumatismo craneal, por una hemorragia hipertensiva, una transformación hemorrágica de infarto isquémico previo, un tumor metastásico, una coagulopatía, por drogas o fármacos, por ejemplo, en el caso de una cocaína o anfetaminas, por malformación arteriovenosa, aneurisma, angiopatía mieloide, angioma cavernoso, fístula arteriovenosa dural o telangiectasia capilar, que más adelante pues voy a hablar un poco sobre cada uno. En el caso de una hemorragia intracerebral, pues este trastorno se explica cerca del 10% de todos los accidentes cerebrovasculares y aproximadamente el 35 al 45% de los pacientes va a fallecer en el primer mes. Su frecuencia es alta en asiáticos y estadounidenses de raza negra. Y como causas de la mayor parte de las hemorragias intracerebrales vamos a encontrar pues, la hipertensión, las coagulopatías por fármacos simpático-miméticos como cocaína, anfetamina o angiopatía mieloide, que ya lo había mencionado anteriormente. Si hablamos de una hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva, esta suele ser consecuencia por una rotura espontánea de una pequeña arteria que está penetrante en la profundidad del cerebro. Esta, pues, vamos a tener ubicaciones frecuentes, que serían los ganglios basales, específicamente más frecuente el putamen, el tálamo, el cerebelo y la protuberancia. Algunas veces la hemorragia, pues, es escasa y otras veces se da en forma de un gran coágulo. Cuando tenemos un coágulo, pues este va a comprimir el tejido que está adyacente y va a provocar una herniación del cerebro y por consiguiente la muerte. Ahora, cuando la sangre penetra en el sistema ventricular, pues de esta manera se va a aumentar la morbilidad y esto por consiguiente nos va a provocar una hidrocefalia. La mayor parte de estas hemorragias evolucionan pues más que todo a lo largo de 30 a 90 minutos y las que son secundarias a un tratamiento anticoagulante, estas se prolongan de 24 a 48 horas. Ahora, en términos de 48 horas, los macrófagos comienzan a hacer fagocitosis del material hemorrágico que hay en la superficie exterior. Y después de esto, aproximadamente de 1 a 6 meses, vamos a encontrar la resolución de la hemorragia, pero esta se va a transformar en una cavidad de manera de hendidura que está revestida como una cicatriz glial. En esta cicatriz glial, pues los macrófagos ya los vamos a poder observar con una abundante hemosiderina. Si hablamos un poco de las manifestaciones clínicas, estas van a comenzar de forma... Perdón, doctora. Perdón. Sí.
No, lo que usted acaba de decir es bien importante. Normalmente las hemorragias cerebrales que vemos en la emergencia, en medicina interna ustedes van a ver dos tipos frecuentes de evento cerebrovascular hemorrágico, que es el la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaranoidea. Son los dos principales tipos de sangrados intracerebrales que vemos en la medicina. ¿Cuál es la principal causa por la que vemos sangrados en medicina? Hipertensión arterial. Siempre que ustedes vean un paciente que es hipertenso y llega con sospecha clínica de hemorragia cerebral, piensen que es una emergencia hipertensiva y que el órgano diana es el cerebro. La doctora decía que en 48 horas empieza la fagocitosis mediada por los macrófagos y esta es la razón por la cual cuando hospitalizamos a un paciente en la emergencia, ustedes verán que se sube a un piso o se queda en la emergencia en 48 horas, nosotros hacemos una tomografía cerebral control. ¿Cuál es el objetivo? Pues ver que este sangrado no se haya extendido, que siga siendo igual y si no se ha extendido o sigue siendo igual, la respuesta fisiológica normal es la fagocitosis que la doctora acaba de hablar. Entonces, en ese caso, si el estado de alerta y la evolución clínica del paciente lo permite, son dados de alta, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que las dos principales formas son las que hablamos, que por eso en 48 horas hacemos una tomografía control y la doctora decía al inicio cuando mostraba la imagen que hay que tener en cuenta siempre y ver el estado de alerta del paciente, porque estos pacientes normalmente, decía ella, hay que colocarlos bajo ventilación mecánica. Bueno, hay una herramienta que le va a permitir a usted clasificar o no al paciente y es el score de coma de Glasgow. Si su paciente llega con Glasgow menor a 8, tiene indicación precisa de ventilación mecánica porque tiene que proteger la vía aérea de su paciente. Tal vez a veces las anécdotas ayudan a recordar algunas cosas y que no se nos olviden. Recuerdo cuando estaba yo trabajando de médico general, ya había pasado la etapa que ustedes están, y llegó una señora alterada de estado de alerta. En ese momento, les seré honesto, yo no tenía la claridad de qué hacer. Llegó el intensivista. Llegó el intensivista y me dijo, ¿por qué no la has intubado? Y tenía toda la razón. Paciente con Glasgow menor a 8, jóvenes, no esperen a que llegue nadie más para proteger la vía aérea, porque hay que salvarle la vida a ese paciente de esa manera. Y luego lo que le decía la doctora al inicio de los diuréticos osmóticos, definitivamente usamos diuréticos osmóticos para disminuir el edema cerebral porque este sangrado y la hemorragia subaranoidea nos dan una lesión o un edema cerebral de tipo vasogénico, ¿verdad? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, estos suelen comenzar de forma repentina con un déficit neurológico. Aquí podemos encontrar convulsiones, pero estas son poco frecuentes y los síntomas clínicos más que todo pueden tener un carácter máximo en el comienzo, pero por lo regular habrá un déficit focal que este empeora en términos de 30 a 90 minutos. Se acompaña de una disminución del nivel de conciencia e incremento de cefalea y de vómitos. Entonces vamos a hablar un poco de las hemorragias de los diferentes tipos de ubicaciones que hay, empezando con el putamen. Este pues es el sitio más común para una hemorragia hipertensiva. Vamos a encontrar una hemiplegia contralateral, que este constituye el signo en centinela. Ahora en los casos leves, pues vamos a encontrar como manifestación clínica que la cara se desvía durante 5 a 30 minutos, el lenguaje es entrecortado, los brazos y las piernas pierden fuerza, los ojos se desvían hacia el lado contrario de la hemiparesia. El paciente como consiguiente cae en coma. Este se acompaña de respiración profunda, irregular o intermitente, con pupilas ipsilaterales dilatadas y fijas, y el signo de Babinski bilateral y la rigidez, con rigidez de descerebración. Ahora, en los casos leves, pues habrá un edema que se acumula en el tejido cerebral adyacente y este provoca un deterioro progresivo de 12 a 72 horas. En las hemorragias talámicas,
Primero se produce hemiplejía o hemiparesia. Esto se da por la compresión de la disección de la cápsula interna adyacente. En esto el paciente pues va a manifestar una deficiencia sensitiva pronunciada que abarca todas las modalidades de sensibilidad. Cuando la hemorragia se encuentra en el tálamo dominante, este se va a acompañar de una fascia. Este va a estar conservado con la repetición verbal y también vamos a poder encontrar una practosia y un mutismo. También pueden aparecer un defecto del campo visual homónimo y también vamos a poder encontrar pues causas variables de trastornos oculares típicos, ya sea que se extiendan en sentido caudal y a la parte superior del mesencéfalo. Entre estos trastornos oculares típicos, pues podemos encontrar desviación de ojos hacia abajo y hacia adentro, anisocoria con ausencia de reflejos luminosos, desviación oblicua al ojo contralateral a la hemorragia, que se desplace hacia abajo y hacia adentro. También el síndrome de Horner ipsolateral, ausencia de la convergencia y parálisis de la mirada vertical y nistagmo de retracción. Ahora, en el caso de una hemorragia protuberancial, en este pues se acompaña de un coma profundo con tetraplegia por varios minutos. También va a haber rigidez de la descerebración y pupilas puntiformes que reaccionan a la luz. También va a haber deterioro de los movimientos oculares reflejos horizontales que están provocados por el giro de la cabeza o también al irrigar oídos con agua fría. También podemos encontrar hiperpnea, hipertensión grave e hiperhidrosis frecuentes y la mayoría del coma profundo, pues fallece o también desarrolla un estado de enclaustramiento. En el caso de las hemorragias cerebelosas, pues vamos a encontrar cefalea occipital, vómito, ataxia de la marcha. En casos leves solo habrá ataxia de la marcha. También mareo o vértigos intensos. Estos se acompañan de paresia con la mirada conjugada lateral hacia el lado de la hemorragia. También habrá desviación forzada de los ojos hacia el lado contrario o parálisis del sexto par ipsolateral. Vamos a encontrar disartria y disfagia. Esto a medida que transcurre las horas que tiene el paciente con una hemorragia cerebelosa, pues puede presentar estupor. Este seguido de un coma que se da por la compresión del tronco del encéfalo o también por una hidrocefalia que está obstruida. Cuando tenemos una hemorragia cerebelosa, pues la evacuación quirúrgica antes que se produzca la compresión es el mejor método diagnóstico y pues este le podría salvar la vida al paciente. Y por último, una hemorragia lobular. Pues dependiendo del área donde se encuentre la hemorragia, va a ser las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia occipital, vamos a poder encontrar una mianopsia. En el caso de una hemorragia por lóbulo temporal izquierdo, encontramos una fascia y delirio. En el lóbulo parietal encontramos una pérdida hemisensitiva y en el lóbulo frontal una debilidad de los miembros superiores. Cuando hay grandes hemorragias, estas se acompañan de estupor o coma y pues como mencioné anteriormente, dependiendo si se comprime el tálamo o el mesencéfalo, pues esto va a provocar cefaleas focales, vómitos, somnolencia y rara vez vamos a poder encontrar rigidez de cuello o convulsiones. Bueno, ahora hablando sobre un poquito de otras causas de hemorragia intracerebral. Pues en estas tenemos diferentes causas. Una de ellas puede ser la angiopatía por amiloide cerebral. Esta más que todo, pues lo vamos a encontrar en ancianos, en personas ya de la tercera edad. Esto se da por degeneración arteriolar y también por un depósito amiloide que se da en las paredes de las arterias cerebrales. En este caso, pues esta enfermedad es una hemorragia lobular única y esta también es recurrente. Y esta es una de las causas más frecuentes de una hemorragia lobular en los ancianos. También otra cosa que nos puede ayudar al momento de la historia clínica
o el examen físico, no solo ver como que la edad del paciente, sino también preguntarle si él ha tenido un infarto agudo al miocardio, ya que podemos tener algunas hemorragias intracraneales que se producen por la aplicación de, por ejemplo, trombolíticos intravenosos, que se da cuando tenemos un infarto agudo al miocardio. También tenemos otra causa, por ejemplo, las variaciones alélicas de 2 y de 4 en el gen de la apolipoproteína E. En este caso, pues se acompañan de un mayor riesgo de hemorragia lobular, esta es repetitiva y puede ser que se pueda marcar por una angiopatía amiloide. Como mencioné anteriormente, la cocaína y la metanfetamina, pues esta la vamos a encontrar en personas menores de 45 años. No solo por la cocaína y la anfetamina se puede dar una hemorragia intracraneal, sino también podemos encontrar infartos cerebrales o una hemorragia subaracnoidea. En esto, pues, a las personas que consumen cocaína o metanfetaminas, podemos encontrar arterias ya sea o completamente normales hasta una oclusión o una estenosis de los grandes vasos, o también encontramos vasoespasmo, o también podemos encontrar alteraciones propias de una vasculopatía. También otra de las causas puede ser un traumatismo craneal, que esto pues las ubicaciones son más frecuentes en la manera de verlo intracraneal, sobre todo en el lóbulo temporal y en el frontal inferior. En traumatismos craneales también se pueden dar en hemorragia en los espacios subaracnoideos, en el espacio subdural o en el espacio epidural. También se puede dar por un tratamiento anticoagulante. Entonces, cuando estemos haciendo una historia clínica o haciendo examen físico, pues sí es muy importante, si nosotros sospechamos de alguna hemorragia, preguntarle al paciente si está tomando tratamiento anticoagulante. También se puede dar por una hemorragia en el seno de un tumor cerebral, por ejemplo, en el caso de un coriocarcinoma, de un melanoma maligno, de un adenocarcinoma renal y de un carcinoma broncógeno. También, como había mencionado anteriormente, pues la mayor causa puede ser por una encefalopatía hipertensiva, por que se le aumente la presión arterial al paciente. Y de último, un ejemplo también puede ser una hemorragia epidural raquídea. Esto pues más que todo es un síndrome que se da por compresión medular, también por compresión de las raíces nerviosas, que estos evolucionan rápidamente. Las hemorragias pues la vamos a encontrar en la columna y esto se puede manifestar por una dorsalgia repetitiva o por algún signo de mielopatía. Bueno, y ahora valoración de los estudios de laboratorio e imagenología. Para poder darle el tratamiento correcto al paciente, pues antes que nada tenemos que saber qué tipos de tratamiento qué tipo de estudios de laboratorio le vamos a dar. Eh, yo leyendo en el libro encontré que la química sanguínea y los estudios hematológicos es una de las principales cosas que tenemos que hacer al momento de evaluar a un paciente con hemorragia. También prestarle atención al número de plaquetas que tenga el paciente, a los tiempos que va a tener el paciente, sobre todo TP, TPT y INR. Esto por alguna coagulopatía que pueda tener el paciente. Otra de la imagenología, pues son las tomografías, que ya lo había mencionado anteriormente. Estas van a detectar de una forma más fiable las hemorragias focales agudas supratentoriales. Ahora, también podríamos hacer una resonancia magnética, pero esta es más sensible en lesiones de la fosa posterior. Y pues según el libro casi no, o sí se usan, pero es como que más rápido hacerle una tomografía. Entonces sí recomiendan que sea una tomografía antes que una resonancia magnética. Y pues también podemos hacer estudios de imagenología en imágenes de flujo sanguíneo en una resonancia. Esto nos va a permitir identificar la presencia de malformaciones arteriovenosas como causa de una hemorragia.
Creo que esta es una parte que había mencionado ya el doctor anteriormente. Encontramos una puntuación de una hemorragia intracerebral. Esta es la tablita que estaba en el libro y pues se las quise compartir para que podamos ir leyéndola juntos. Pues vamos a tener diferentes puntos. Entre estos tenemos la edad. Si es menor de 80 años, va a tener una calificación de 0 puntos. Si es mayor o igual a 80 años, ya tenemos un punto. Cuando tenemos el volumen del hematoma, este va a ser de 0 puntos si es menor de 30 ml y de 1 punto si es mayor o igual a 30 ml. También la presencia de una hemorragia intraventricular, si tiene es 1 punto y si no tiene es 0. Por un origen infratentorial de la hemorragia, si no es 0 y si sí tiene es 1 punto. Y por último, la calificación de la escala de Glasgow. Si tiene de 13 a 15 puntos, va a tener 0 puntos. Si tiene de 5 a 12 puntos de escala de Glasgow, va a tener 1 punto. Y si tiene de 3 a 4 de escala de coma de Glasgow, va a tener 2 puntos. Entonces, dependiendo de todos estos factores, pues nosotros ya podemos tomar una decisión em, para poder valorar la hemorragia intracerebral. Esto, pues, alrededor de del 40% de los pacientes con una hemorragia intracerebral hipertensiva fallecen y los demás se pueden recuperar bastante bien o incluso por completo si sobreviven después de la primera hemorragia. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos valorar em, la hemorragia intracerebral y poder actuar correctamente ante los pacientes. Y por último, pues tenemos las anomalías vasculares, que también es una causa de una hemorragia. Tenemos que estas anomalías vasculares se pueden dividir en dos, si es congénita o si es adquirida. En congénitas encontramos tres. Está la malformación arteriovenosa verdadera. Estas, pues, estas son comunicaciones que son congénitas. Estos se dan entre los sistemas arterial y venoso y por como manifestaciones clínicas pues pueden causar cefalea, convulsiones y hemorragia intracerebral. También tenemos las anomalías venosas. Estas pues son el resultado de una aparición de desagües anómalos en el cerebelo o también se pueden dar en el tronco del encéfalo. Estas estructuras, a diferencia de una malformación arteriovenosa verdadera, pues estas son unos conductos venosos funcionales y también tenemos que tener en cuenta que su reserción quirúrgica puede provocar infartos y hemorragias venosas. Y por último tenemos las telangiectasias capilares. Estas son verdaderas malformaciones capilares. Estos pues se encuentran con frecuencia en formas extensas en redes vasculares sobre alguna estructura cerebral. Y las ubicaciones típicas son la protuberancia, la sustancia blanca cerebral y la profunda. Ahora, si lo separamos, pues ahora lesiones vasculares adquiridas tenemos dos, el angioma cavernoso y las fístulas arteriovenosas durales. Si hablamos sobre un angioma cavernoso, pues estos son capilares que se forman en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y también del tronco encefálico. Y esto, pues, su formación en las estructuras neurales los ayudan. Más que todo, la patogenia de los angiomas cavernosos no se conoce bien hasta el día de hoy. Y por último, las fístulas arteriovenosas durales, que son conexiones adquiridas que se establecen generalmente entre una arteria dural y entre un seno dural. Estos, dependiendo de la magnitud de la comunicación de las presiones venosas, se pueden elevar y pueden provocar una isquemia cortical, una hipertensión venosa o una hemorragia. Y en el caso de una hemorragia, pues en particular va a ser subaracnoidea. También las fístulas arteriovenosas pueden provocar con el tiempo una oclusión del seno venoso por la presión elevada y una irrigación excesiva a través de la estenosis venosa.
Y eso sería todo de mi presentación. Bien, muchas gracias, Adriana. Yo lo que quiero comentar es, ¿cómo se llama? Que el SB hemorrágico, independientemente